Muy buenos días, un placer enorme para mí estar con vos, Agostina, y con la audiencia de tu canal. Gracias. Bueno, hubo distintos hechos a lo largo de esta semana, pero quisiera comenzar con un análisis de lo que ha dejado este año de guerra en cuanto a, por ejemplo, lo que se menciona generalmente es que Putin planeaba esta guerra como una guerra corta en realidad. Y bueno, sus planes no se han cumplido e inclusive Ucrania, a medida que fue pasando el tiempo y avanzando el conflicto, ha logrado un mayor apoyo de los países occidentales, ¿no? Bueno, en realidad yo ahí tendría que, analizando la situación desde el comienzo cronológicamente, Ujú. eh, que es ahí donde conseguimos respuestas valederas, hay que remontarse no a la fecha que mañana se cumple un año, que es el 24 de febrero del año pasado, cuando comienza la operación militar especial, Sí. sino que habría que remontarse por lo menos al año 2014, cuando allá por febrero se concreta un golpe de Estado en Ucrania contra el presidente legítimo Víctor Yanukovych, en aquel recordado Euromaidán, y a raíz de este golpe de Estado es que se desata una guerra civil contra las poblaciones, especialmente del este ucraniano y del sur. Hay que recordar la masacre de la Casa de los Sindicatos en Odessa en el día 2 de mayo de 2014. Entonces, esta situación de guerra civil dentro de Ucrania, porque estas poblaciones se oponían al golpe de Estado, eh, y se realizaron leyes muy, digamos, controvertidas, como la prohibición del uso del idioma ruso, del idioma húngaro, por ejemplo. También no es la única minoría la rusa que es perseguida por el régimen de Kiev. Y para cerrar esta parte, yo diría que, guste o no guste, a mí me gusta analizar con los hechos fácticos históricos. Los acuerdos de Minsk, que son dos acuerdos a los que se llega en 2014 y después se refuerza en 2015, en los cuales participan los gobiernos de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia, estos últimos como garantes de que se lleve a cabo un cese al fuego y unas negociaciones entre el gobierno central de Kiev y los rebeldes en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Y a lo que se esperaba arribar con estos acuerdos era justamente al cese al fuego y a un estatuto autonómico no más extenso que los que rigen en España el día de hoy, por ejemplo, que le permitiesen a las poblaciones del Donbass, dentro de la soberanía ucraniana, poder tener este grado, repito, de autonomía. Rusia fue la única parte que cumplió con estos acuerdos, ya que ni siquiera reconoció la independencia de estas repúblicas hasta el 22 de febrero del año pasado. Entonces, yo creo que, y con esto ya cierro, ateniéndonos a la confesión que realizaran Angela Merkel, ex canciller de Alemania, Petro Poroshenko, quien fuera presidente de Ucrania por aquel entonces, y François Hollande, que era el presidente francés, los tres dijeron inequívocamente que los acuerdos de Minsk habían sido nada más que una estrategia para ganar tiempo, fortalecer a Ucrania para esta guerra, y nunca pensaron en cumplirlos ni hacerlos cumplir. Entonces yo diría que la planificación de esta guerra, lejos de estar en las manos del Kremlin, desgraciadamente, y defraudando a la esperanza que había puesto el pueblo del Donbass en estas potencias occidentales, para evitar la limpieza étnica en toda regla que se estaba llevando a cabo, fueron justamente los que planificaron esto. Esta semana vimos dos discursos de Vladimir Putin en dos escenarios totalmente distintos. Ante la Asamblea, criticando a la OTAN, a los países occidentales, culpando a los países occidentales del inicio también de la guerra y de su prolongación. Y después vimos a un Vladimir Putin hablándole principalmente al pueblo ruso, ¿no? Y apelando a la unidad de los ciudadanos. ¿Qué ha dejado esta presencia de Vladimir Putin y cómo ha variado, si se quiere, la opinión por parte del pueblo ruso de su propio presidente a lo largo de este año de guerra? Es muy interesante lo que me planteas, Agostina, porque digamos que en cierta medida entre el discurso que dio hace 2 días, y también me quiero referir brevemente al acto en el estadio Luzhniki Ujú. en Moscú en el día de ayer, Claro. donde se congregaron en vísperas del día que se conmemora hoy, el Día del Defensor de la Patria en Rusia. eh,
digamos que revalidó nuevamente la popularidad con la que cuenta frente a su pueblo. Ayer convocó a 200.000 personas, entre los que estaban dentro y fuera del estadio, con 15 grados bajo cero en Moscú, y haciendo un llamamiento que también lo hizo ante la Asamblea Federal, un llamamiento hacia el patriotismo, hacia los valores del pueblo ruso, al carácter multinacional del mismo, pero asimismo aunados en el amor a la patria. Recordemos que Rusia es un país multiétnico con más de 140 nacionalidades en su seno. Ujú. Pero es muy importante, creo yo, esto. Yo en el 90% coincido con vos, le habló al pueblo ruso, le habló inclusive de cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud, con la protección de las familias con hijos, eh, dando muy buenas perspectivas económicas, mientras que en Occidente, por ejemplo en Francia, las poblaciones protestan airadamente contra las reformas jubilatorias que quiere llevar adelante el presidente Macron. Entonces, en este sentido es muy interesante porque, repito, revalida lo que es la popularidad del presidente eslavo, que Mm. se calcula en más de un 80%. Por otro lado, también considero que le habló al llamado sur global. ¿Por qué digo esto? Porque reivindicando los valores que defiende Rusia, que en Occidente pueden estar de acuerdo, no, pero son los valores de los rusos, también lo emparenta con ciertos valores compartidos en África, en Asia, en algunas partes de Latinoamérica, y poniendo de relieve que el modelo ruso, chino, el modelo multipolar, es un modelo que no busca obligar a nadie a seguir la forma de vida de ningún país, al contrario de la posición occidental que sí busca imponer su forma de vida y de creencia y sus valores. Creo que en este sentido fue dirigido a los socios actuales y a los potenciales futuros socios. Eso basta con ver la cantidad de países que están esperando la adhesión a los BRICS, el grupo de países integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, creo que en toda regla, y con esto termino, Sí. el día de antes de ayer y en el día de ayer asistimos tal vez al inicio, desgraciadamente, o el tiempo dirá si es para bien o para mal, el inicio de una nueva guerra fría en toda regla, y creo que una posición ya muy firme por parte de Rusia frente a Occidente, con el tema de la suspensión de la participación en el Tratado START 3, que debería hacer que Occidente revea tal vez que no habría que negarse a que el mundo gire hacia una lógica multipolar de respeto entre todos los países, dejando atrás esa lógica que se dio a partir de la caída de la Unión Soviética, en el cual prevaleció un mundo unipolar. Ujú. Gracias por este contacto con nosotros, por este análisis a poco de cumplirse justamente un año del inicio del conflicto. Muchas gracias. El agradecido soy yo, Agostina, y les mando un abrazo grande para todos. Hasta luego.